Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año. Recuerda que la Biblia en un año hace parte de nuestro espacio que es Luz que ilumina mi camino. Este año estamos ejercitándonos para la eternidad y el episodio de hoy es el número 163 y tiene por título Puedes cambiar. Wow, me interesa muchísimo poder descubrir junto a ustedes de lo que trata el podcast de hoy. Dice el pastor Nicky Gumbel lo siguiente: cerca de nuestra iglesia había una mujer que vivía en la calle, pedía dinero y reaccionaba agresivamente hacia quienes se negaban a dárselo. Cuando murió, celebré su funeral y después descubrí que aquella mujer había heredado una gran fortuna. Con ella adquirió un apartamento de lujo y muchos cuadros de gran valor, pero eligió vivir en la calle con sus bolsas de plástico llenas de basura. No fue capaz de dejar atrás la vida que conocía, por lo que nunca disfrutó su herencia. Alguna gente teme el cambio, mientras que otros creen que el cambio es imposible. Pero la maravillosa noticia el día de hoy es que Dios puede ayudarte a cambiar. Este cambio es la clave del crecimiento espiritual y la transformación. No se trata de cambiar tus acciones o tu apariencia. Entonces, ¿de qué se trata? Necesitas cambiar por dentro. Necesitas un cambio de corazón. Necesitas un cambio que vaya a lo más profundo de tu ADN y haga cambios poderosos en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de ver la vida y obviamente en tu manera de actuar. Y te preguntarás tal vez, bueno, ¿y cómo puede ocurrir esto? Vamos entonces a leer la palabra de Dios. Recuerda que en el 2026 estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Quiero invitarte para que vayamos a Salmos capítulo 73, versículos del 1 al 14. Salmos capítulo 73. En verdad Dios es bueno con Israel, con los de puro corazón. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a los otros y se jactan contra los cielos mismos. Y en sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantendré en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. ¡Wow! ¡Qué salmo tan poderoso! Y podemos ver las emociones cómo brotaban en este salmo, las emociones del salmista. Bueno, y es que el resultado de este salmo es el punto número 1. Obtén la perspectiva de Dios. Quiero preguntarte dos cositas particulares. Bueno, y de pronto hasta 3. Quiero preguntarte 2 de una manera muy puntual. ¿Alguna vez te has cuestionado si tu fe merecía la pena? ¿Alguna vez te has fijado en gente muy exitosa que no tiene fe y te has preguntado si le estará yendo mejor de lo que te va a ti? Y de pronto has estado tentado de tenerles envidia. No sé cuál sea la respuesta, pero te voy a hablar del salmista. El salmista, él manifiesta que había mantenido su corazón puro, pero la vida a él le ha resultado extremadamente dura.
ha tenido sus luchas, sus dificultades y ha sido asaltado por la tentación, las dudas, los miedos, la ansiedad psicológica. Cuando miró a su entorno de aquella sociedad, era una sociedad opulenta, a la que parecía irle muy bien sin Dios. Él estuvo casi a punto de caer y reconoce que sintió envidia de aquellos arrogantes al ver la prosperidad de esos malvados. Y es que puede que veas gente a tu alrededor que de pronto tiene muchísimo dinero, que de pronto han logrado adquirir muchas cosas aquí en la tierra. De pronto les ha ido mejor en muchas áreas en las cuales a ti no te ha ido tan bien. A pesar de que ellos revientan de malicia, de maldad, de iniquidad y de perversión, parece que les fuera bien. Parece que no tienen dificultades, parece que están perfectamente sanos y libres de toda carga. Ellos son orgullosos, son arrogantes y parecen no necesitar a Dios. Si te encuentras en la resbaladiza pendiente de la duda y la desesperación y te preguntas si has mantenido tu corazón puro en vano, entonces este salmo te dice qué hacer. Como veremos, todo cambia cuando entramos en el santuario de Dios, en la presencia de Dios, cuando podemos nosotros abrir nuestro corazón hablando con el Señor, ¿sí? Y vemos las cosas desde la perspectiva que no la ven los demás seres humanos, sino la perspectiva de Dios. Ahí, cuando entramos en la presencia de Dios, podemos ver las cosas desde un punto de vista diferente. Y es que el corazón del salmista cambió completamente. Dice: comprendí cuál será el destino de los malvados. Se dio cuenta que la diferencia entre su destino y el de ellos era abismal. El salmo comienza así: en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón, y termina diciendo: para mí el bien es estar cerca de Dios. Así es, he hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Señor, vamos a hacer una oración bien especial. Vamos a clamar al buen pastor. Oh, mi buen Dios, ayúdame a estar en tu presencia, Dios de los cielos. Esa presencia que me da paz. Esa presencia, Señor, que me permite desahogarme contigo. Esa presencia que me santifica y me ayuda a renunciar a aquellas prácticas que están mal, aquellas prácticas que son pecado y aquellas prácticas que me alejan de ti. Ayúdame a alejarme de esas prácticas, porque no quiero estar lejos de ti. Quiero estar cerca de ti, Señor. Ayúdame a que pueda ver las cosas desde tu perspectiva. Hoy quiero reconocer que tú has sido bueno en gran manera. Y quiero decirlo con todas las personas del mundo, porque a pesar de que hemos sido malos, tú eres bueno en gran manera. Y definitivamente para mí, el mejor bien que me puede pasar no es las riquezas, no es tener una excelente salud. El mejor bien es estar en tu presencia, es estar cerca de ti, es contar con tu compañía, con tu ayuda, Señor amado. Tú eres lo mejor que me puede pasar. Ayúdame a hacer de ti mi refugio y ayúdame a expresarle al mundo entero todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a hacer ahora otra lectura muy especial. Y es que vamos a irnos al Nuevo Testamento, al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 44 en adelante. Hechos capítulo 7, versículo 44 hasta el 60. Nuestros antepasados llevaron el tabernáculo con ellos a través del desierto. Lo construyeron según el plan que Dios les había mostrado a Moisés. Años después, cuando Josué dirigió a nuestros antepasados en las batallas contra las naciones que Dios expulsó de esta tierra, el tabernáculo fue llevado con ellos al nuevo territorio y permaneció allí hasta los tiempos del rey David. David obtuvo el favor de Dios y pidió tener el privilegio de construir un templo permanente para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo construyó. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese?, pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos las que hicieron el cielo y la tierra? Pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre el Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados
y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, y a pesar de que la recibieron de manos de los ángeles, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban, y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo, y vio la gloria de Dios, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, y a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. Vamos ahora a Hechos capítulo 8. Hechos de los Apóstoles capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 3. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. La persecución dispersa a los creyentes. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. ¡Wow! Tremenda esta lectura, ¿cierto que sí? Bueno, vamos a descubrir entonces el punto número 2 de nuestro podcast de hoy, y es: circuncida tu corazón. Quiero preguntarte, ¿alguna vez has visto a alguien muy hostil a la fe cristiana y te has preguntado si alguna vez esa persona cambiaría? En el pasaje de hoy vemos cómo puede cambiar incluso el corazón del oponente más acérrimo. Ser judío conllevaba a la circuncisión física. Todo varón era circuncidado al octavo día de su vida, pero la circuncisión física pretendía ser un símbolo de la circuncisión de corazón. Al llegar el final del discurso de Esteban, dice a sus acusadores con gran valentía y resolución: tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. Prosigue acusándoles de haber matado a Jesús, quien es el justo. Uno de los temas principales que recorren el discurso de Esteban es que Dios no se restringe a un solo lugar. El Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Ni el tabernáculo, ni el templo pudieron nunca ser vistos como la morada de Dios en un sitio literal, en un sentido literal. Pues como Dios dice por medio de Isaías: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Jesús vino a reemplazar el tabernáculo y el templo. Antes de Jesús la gente iba al templo a encontrarse con Dios. Con la venida de Cristo Jesús, el lugar de encuentro con Dios es el mismo Jesucristo. Ahora, por medio del Espíritu Santo, Dios se hace presente en medio de su pueblo. Eso lo podemos ver ahí en Mateo 18:20. Es especialmente en la asamblea de la comunidad, la iglesia, donde Dios vive por su Espíritu, lo dice en Efesios 2:22. Por su Espíritu vive dentro de cada uno de nosotros, es decir, vive en ti y vive en mí. Y nuestros cuerpos ahora son el templo del Espíritu Santo. ¡Uy, aleluya! Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 lo dice. Ahora la vivienda o la morada de Dios está en Esteban, quien está lleno del Espíritu Santo. Esteban está hablando a los sacerdotes acerca del mismo templo que ha sido sustituido por Jesús por medio del Espíritu Santo. Así que no es de sorprender que montaron en cólera contra él, o sea, se llenaron de ira, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta lapidarlo, o sea, lo mataron. Una de las personas de corazón incircunciso es un joven llamado Saulo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Él estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Aquel joven Saulo causa estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a mujeres y a hombres y los metía en la cárcel. ¿Por qué? Porque tenían su fe en Jesucristo. Ese era el crimen que habían cometido:
tener fe en el Hijo de Dios, en el Salvador del mundo, en el Santo de Israel. Sería difícil encontrar en toda la historia a alguien que haya tenido un cambio de corazón más grande que aquel joven. Pasó de ser un asesino de cristianos a ser el gran apóstol que predicó por todo el mundo que Jesús es el Hijo de Dios. Imaginemos que un antiguo miembro del Daesh, del ELN, de las FARC, del Clan del Golfo, termine siendo un predicador de la palabra de Cristo. Con eso estaremos cerca de entender lo que le pasó al apóstol Pablo. ¿Cuándo comenzó entonces aquel cambio de corazón? Quizás fue una semilla plantada cuando vio la muerte de Esteban. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces, mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, él decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando hubo pronunciado estas palabras, murió. Más adelante, este mismo Saulo, también conocido como Pablo, escribiría: el verdadero judío lo es interiormente. La circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu. Lo dijo allá en su carta a los Romanos capítulo 2, versículo 29. Y es que recordemos qué es circuncidar. Circuncidar es cortar aquello que impide una buena limpieza. ¿Sí? Todo cristiano verdadero es circuncidado por el Espíritu Santo. Cuando tu corazón es circuncidado, entonces ¿qué pasa? Sencillo, buscas cortar toda actitud o toda compañía mala que esté cerca de ti. Buscas cortar toda mala actitud que sale de tu mente y de tu corazón. Buscas cortar también con aquellas personas que no quieren cambiar y que quieren arrastrarte hacia el fango, hacia el barro. Por eso hoy quiero decirte, di no a todo lo que haga que tu corazón no esté bien ante Dios. Como Esteban, por el contrario, antes sé lleno del Espíritu Santo para desbordar amor, valentía y perdón. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tu amor ha cambiado mi corazón. Gracias porque por medio de tu Espíritu Santo todos podemos cambiar. Ayúdame, Señor amado, a cortar en mi vida con todas aquellas cosas que están mal, aquellos malos hábitos, Señor. Aquellas cosas que uno hace cuando nadie lo ve. Aquellas cosas que uno se enorgullece de ellas, pero que están mal, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, vamos a hacer una lectura bien especial. Vamos a leer ahora el Antiguo Testamento y vamos a ir a segundo libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el 33. David hace duelo por la muerte de Absalón. Después Ahimás, hijo de Sadoc, dijo: déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias, que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope: ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo. Pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío?, le respondió Joab. No habrá recompensa por las noticias. Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo: está bien, puedes ir. Entonces Ahimás tomó el camino más fácil por la llanura, corrió a Mahanaim y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David y el rey respondió: si está solo, trae noticias. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos. Gritó hacia abajo: allí viene otro. El rey respondió: también trae noticias. El primer hombre corre como Ahimás, hijo de Sadoc, dijo el centinela. Él es un buen hombre y trae buenas noticias, respondió el rey. Ahimás le gritó al rey: todo está bien.
se inclinó delante del rey rostro en tierra y dijo: Alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado a los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, contestó Ahimaaz, pero no supe lo que pasaba. Espera ahí, le dijo el rey. Y Ahimaaz se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo: Tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? Y el etíope contestó: Que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte de ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción, subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía clamaba: Oh, mi hijo Absalón, hijo mío, Absalón, si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar, oh Absalón, mi hijo, mi hijo. Vamos ahora al capítulo 19. Vamos a estar leyendo segundo libro de Samuel, capítulo 19. Joab reprende al rey. Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando: Oh Absalón, hijo mío, oh Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: Hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma, hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted. Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, estaría contento. Ahora salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad, y a medida que se corría la voz por la ciudad que él estaba allí, todos iban a él. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas. Y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía: el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijeran a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, David les pidió que le dijeran a Amasa: como eres de mi misma sangre, al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá y ellos respondieron unánimemente y le mandaron a decir al rey: regrese a nosotros y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. David regresa a Jerusalén. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simei, hijo de Gera, el hombre de Bahurim de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl, los 15 hijos de Siba y sus 20 sirvientes. Bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Misericordia de David con Simei. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simei cayó de rodillas ante él. Mi señor el rey, por favor, perdóneme, le rogó. Olvide la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén, que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día, siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia, dijo: Simei debe morir porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia?, exclamó David. Porque hoy se han convertido en mis adversarios. Este no es un día de ejecución,
pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces volviéndose a Simei, David juró: se te perdonará la vida. Bondad de David hacia Mefiboset. Ahora Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa desde el día en que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset?, le preguntó el rey. Mefiboset contestó: mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey, pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir, pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios, así que haga como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor, pero en cambio me honró al permitirme comer de su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales. Dásela toda a él, dijo Mefiboset. Estoy satisfecho con que usted haya vuelto a salvo, mi señor, el rey. Barzillai de Galaad había descendido de Rogelín para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzillai, y allí me haré cargo de ti. No, le respondió, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjeme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Kinam. Permítale que él vaya con mi señor el rey y reciba lo que usted quiera darle. Muy bien, acordó el rey. Kinam irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego toda la gente cruzó el Jordán y junto al rey, después de que David lo hubo bendecido y besado. Barzillai regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Kinam con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de Israel escoltaron al rey en su camino. Discusión sobre el rey. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. Los hombres de Judá se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres a cruzar el Jordán. Los hombres de Judá respondieron: el rey es un pariente cercano. ¿Por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey ni hemos recibido algún favor especial. Pero hay 10 tribus en Israel, respondieron los otros, de modo que tenemos 10 veces más derecho sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera nuestro nuevo rey? La discusión continuó entre unos y otros y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. ¡Wow! Tremendo, ¿cierto que sí? Bueno, mis amados, y es que esta emocionante lectura del segundo libro de Samuel nos da como resultado el tercer punto de nuestro podcast de hoy, y es que debemos madurar a través del sufrimiento. Quiero preguntarte, ¿estás atravesando un periodo de sufrimiento o duelo? Dios usa con frecuencia tiempos así para cambiar tu corazón y aumentar tu compasión hacia los demás. El corazón de David se purificó por medio del sufrimiento y el duelo, como si no hubiera sufrido suficiente hasta aquel entonces. Recibe la noticia de que Absalón, su hijo, ha muerto. Tenía el corazón partido y clama: ¡ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Absalón, hijo mío, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Entonces Joab le dice claramente y sin ambajes que tiene que recomponerse y salir a animar a sus tropas que acaban de ganar una gran batalla para él contra sus enemigos. Joab conmina a David: salga usted y anime a sus tropas. David cambia su actitud y se levanta y hace exactamente lo que le han pedido. Así se ganó el corazón de todos los hombres de Judá como el de un solo hombre. No solo David cambió su corazón, Simi también lo hizo, postrándose ante el rey. Ruego a mi señor que el rey no tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que su majestad salió de Jerusalén. Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey. David, purificado por el sufrimiento, brilla como una luz
fulgurante ante los ojos de quienes lo rodean. Tiene misericordia con Simí y Lidia sabiamente con Mefiboset, Siba y Barzillai. David va a tener que afrontar más batallas, pues estalla una guerra verbal entre Israel y Judá. Vamos a orar. Señor, gracias por todas las maneras en las que usa los tiempos de sufrimiento. Reconozco que no me gustan los tiempos de sufrimiento, no me gusta sufrir, pero sé que así es la vida y que eso también es una forma de quitar tanto orgullo en mi vida que reconozco. Señor, que una de las cosas que más me ha dañado y me ha afectado a mí es el orgullo. Y te pido que puedas ayudarme a traer cambio a mi vida, Señor. Purifica mi corazón, incrementa mi compasión hacia los demás. Amén y amén. Bueno, la pastora Pippa Gumbel hace el siguiente comentario. Ella se basa en Hechos 7:56. Veo el cielo abierto, exclamó Esteban, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ella dice lo siguiente: ser lapidado hasta la muerte parece una manera horrible de morir, y aún así hay algo sorprendente en esta escena. No conozco a muchos que hayan visto al Padre y al Hijo juntos. Lo sorprendente no era que la multitud estuviera matando a Esteban, sino que Dios Padre y Jesús le estaban dando la bienvenida a casa. Uy, qué revelación tan poderosa, pastora Pipa. Así es. Bueno, mis amados, recuerden que este devocional es escrito por el pastor Nicky Gamble de la iglesia HTV en Londres, Inglaterra, y la voz de este podcast es de su amigo y servidor Luis González. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.